deformaciones. El perispíritu es el vehículo de nuestras emociones. El espíritu piensa, el perispíritu transmite el impulso, el cuerpo físico ejecuta. De la misma forma, las sensaciones que vienen de fuera, recibidas a través de los sentidos, son llevadas al espíritu por los mecanismos perispirituales. Es el perispíritu que preside la formación del ser, funcionando como molde, a ordenar las sustancias que van a constituir el cuerpo físico. Es en él que se graban, como en un videotape, nuestras experiencias, con sus imágenes, sonidos y emociones. Esto se demuestra en el proceso de regresión de la memoria, espontáneo o provocado, en el cual vamos a descubrir, con todo su impacto, escenas y emociones que parecían diluidas por los milenios. Es él, pues, nuestra ficha de identidad, con el registro intacto de la vida anterior, la hoja de nuestro recorrido, nuestro compendio. Él es denso, en cuanto caminamos por los oscuros caminos de muchos engaños, y se va volviendo cada vez más diáfano, a medida que vamos subiendo estados más avanzados en la escala evolutiva. Es en él, por tanto, que se graban alegrías y conquistas, así como los dolores. Mas, como todo en el universo obedece a la ley irrevocable de la sintonía vibratoria, parece que, al deshacernos de los fluidos más pesados y oscuros, que envuelven nuestro perispíritu, en los primeros estados evolutivos, vamos también liberándonos de las llagas que en aquellos fluidos se fijaban, o sea, nos vamos purificando. Sería casi inadmisible la deformación perispiritual en un ser de elevada condición moral. Es, entre tanto, muy común en aquellos que se hallan aún tanteando en las sombras de sus pasiones, y los trabajadores de la obsesión encuentran actos dramáticos de esa naturaleza, a cada paso. Muchos casos de ese tipo tengo presenciado, desde pequeños defectos, o apenas sensaciones casi físicas, hasta deformaciones y mutilaciones terribles, culminando con los más dolorosos acontecimientos de zoantropía. Nota de pie. Zoantropía, según el diccionario, es una variedad de monomanía en que el doliente se juzga convertido en animal. Fin nota de pie. Vimos, líneas atrás, algunos ejemplos de mutilación provocada por ratones y cucarachas, en mazmorras tenebrosas del mundo trágico de los dolores. Encontramos en la práctica mediúmnica, innumerables ejemplos aflictivos de desequilibrio perispiritual. Un antiguo sacristán portugués, desencarnado, era recompensado, por la tarea de lanzar discordias, con abundantes refecciones, regadas con buen vino de su tierra. Un ex oficial nazi, que no se identificó, se mostró desesperado de hambre. Renunció a toda la arrogancia, con que al principio se presentó, y se humilló, para pedirnos, en voz baja, para que nadie lo oyese, un simple pedazo de pan. Tuvimos casos de deformaciones físicas, como la de aquel hermano atormentado que traía el brazo paralítico. Cuando me ofrecí para curarlo con un pasé, él declaró que, así, tendría un brazo más para vibrar el látigo con que castigaba a sus víctimas. Otras veces, se presentaron pobres infelices, que no podían expresarse, sino por gestos, porque la lengua les había sido extirpada. Uno de estos, después de reconstruida su condición, en vez de agradecer a Dios el beneficio que acababa de recibir, declaró que se vengaría de aquel que, en antigua existencia, mandara mutilarlo. Le fue mostrado, entonces, que, en existencia anterior a aquella, él mismo mandara cortar la lengua de aquel mismo que, después, ordenó su mutilación. Ni así él se dio por descubierto aquel a quien él privara de la lengua, no pasaba de un perro, pues era un mero esclavo. Había, con todo, llegado a Suez, y él no resistió a la realidad, entró en una crisis de arrepentimiento que lo salvó. Uno de los casos más dramáticos que presencié, fue el de un compañero que había sido reducido, por métodos implacables de hipnosis, a la condición de un animal. Estaba de tal manera preso a su inducción, que no podía hablar, pues un animal no habla. Respecto a todo, no obstante, acabó hablando inteligiblemente, para enorme sorpresa suya.
haciendo el medium exhibir sus manos, dijera: vea, no tengo manos. Y si cascos. Estuviera sumergido, por siglos seguidos, en un tenebroso antro, donde convivió, bajo las más abyectas condiciones sobrehumanas, con otros seres reducidos a condiciones semejantes a la suya, y que no se concienciaban de haber sido criaturas racionales. Fue también un poderoso, ahí por el siglo XV, en la Alemania, y debió haber cometido errores espantosos. Uno de los compañeros del grupo nos suministró recursos ectoplásmicos, y, con nuestros pases y el apoyo que obtuvimos a través de la oración, fue posible restituirle la forma periespiritual de ser humano. Alcanzado ese punto, uno de los benefactores presentes nos informó de un nombre, pues él no sabía quién era. Retomada su identidad, cayó en una crisis de llanto conmovedor, y tuvo un impulso de generosidad, lamentando no tener condiciones de volver sobre sus pasos, para salvar a los compañeros que continuaban retenidos en las horrorosas mazmorras de donde consiguieran rescatarlo. Tuvimos, en cierta ocasión, un doloroso caso de licantropía. Al presentarse, incorporado en el medium, el espíritu no consigue articular ninguna palabra. Enteramente animalizado, apenas sabe rebuznar, esforzándose por morderme. No obstante, el medium se mantenía sentado, el embiste contra mí, procurando alcanzarme con las manos, dobladas como si fuesen patas. De vez en cuando, amenaza a otro componente del grupo. Me recuerdo de vagas escenas de actividades en desdoblamiento nocturno, cuando rescatamos, de siniestra región de las tinieblas, a un ser vivo que, en estado de vigilia, no conseguí caracterizar. Como él no tenía condiciones de hablar, hablé yo, intentando convencerlo de que era un ser humano, y no un animal. La conversación fue larga y difícil. Sabía que, directamente, él aún no tenía posibilidades de entender con claridad las palabras que yo le decía, mas estaba cierto de que, enseguida, se volvería sensible a las vibraciones de cariño y comprensión que sustentaban aquellas palabras. Le hablé, pues, continuamente, por largo tiempo, procurando desimantarlo, para liberarlo de su terrible condición. Le repetía que era un ser humano, y no un animal, que tenía manos, y no patas, uñas, y no garras. A veces, él tenía crisis temerarias, riendo, alucinado. Insistía en herirme, con sus garras, y intentó, así, agredirme, con las dos manos, como si intentase abrirme el pecho, para arrancarme el corazón. Mantuve calma inalterada, a respecto de la profunda y dolorosa compasión, y de la ternura que sentía por él. Fue un momento que exigió mucha vigilancia y enorme cobertura espiritual, para que el grupo no entrase en pánico, y no se perdiese la oportunidad de servir a un hermano tan desesperado. No podíamos olvidar, por un momento, que él no era un animal irracional, mas sí una criatura humana que se tornó temporariamente irracional, en el transcurso de su terrible compromiso ante las leyes divinas. Teníamos que hablarle a él como a un hermano en crisis, no a un lobo feroz. Aparentemente, estaba en estado de inconsciencia total, mas, en lo profundo de su ser, él preservaba los valores inmortales del espíritu, con todas las adquisiciones hechas en la pluralidad de vidas que ya había vivido. Es casi cierto que tuviese un bagaje respetable de conocimientos y recursos, pues en la escala espiritual nada se pierde, de lo que hemos aprendido. Es cierto, también, que deudas así tan grandes y penosas, solamente pueden haber sido asumidas en posiciones de relieve, en las cuales hubiese oportunidad para oprimir al semejante impunemente, bajo la protección de inmunidades incontestables. Difícilmente tenemos oportunidad de endeudarnos tan gravemente, errando apenas contra nosotros mismos. Invariablemente, la falta cometida sacrifica y martiriza a muchos hermanos, que juzgamos meros instrumentos de nuestro gozo y poder. Además, es preciso recordar que el reajuste nunca es en desproporción a la gravedad de la pena, y la pena es siempre compatible con el grado de conciencia con el cual practicamos la falta. No es que Dios nos castigue,
como un padre severo y frío. Mas es que nuestra conciencia exige de nosotros la reparación mismo, porque la ley universal, código sagrado que deshonramos, nos coloca a merced de la cobranza. A cada falta cometida, firmamos una promisión inexorable, que un día vencerá, y nos será presentada para rescate. Si hubiéramos acumulado la moneda limpia del servicio al prójimo, tendríamos con qué pagar. Caso contrario, no resta alternativa, sino el dolor, y podemos estar ciertos de que no faltarán cobradores, que se presentarán como instrumento de la justicia divina, ávidos ante la oportunidad de vengarse, o simplemente de dar ocasión a sus frustraciones lamentables. Al cabo de prolongado monólogo con el hermano alienado, una oración conmovedora, y algunos pases, él comenzó a calmarse, mas aún insistió en atacarme, de vez en cuando. No había dicho aún una palabra, mas, a la medida que se calmaba, comenzó a reconocer el ambiente. Palpó la mesa que tenía delante de sí, las sillas, el tapizado, la madera, los grabados, las cortinas, el sofá, el suelo, el tapete. Todo lo que estaba al alcance de su mano, él palpó, investigó, examinó. Pacientemente, yo le iba explicando lo que era cada cosa que él tocaba. Parece que estuvo encerrado en alguna caverna oscura, por tiempo que no sé estimar, y allá perdió la visión y el sentido de las cosas. Estaba aún aterrorizado. El medium, realmente, se quejaba de una terrible sensación de miedo, poco antes de la incorporación de ese espíritu. Miraba para atrás, como si intentase sorprender algún verdugo. A cierta altura, parece que alguien lo azotaba violentamente, pues él se dobla y grita, desesperado. Al poco tiempo, no obstante, vamos transmitiendo a él una sensación de seguridad y calma. Le digo que él fue retirado de allá, y que está, ahora, en una sala limpia, y no va a volver más para su prisión. Insistimos en los pases, y, al cabo de mucho tiempo, él pareció haber adquirido la forma humana, y comenzó a verificar sus manos, el rostro, el cuerpo, mas aún no conseguía divisar. Pasó las manos delante de los ojos, para atestiguar. De pie, al lado del medium, oré fervorosamente, con una de las manos sobre sus ojos, y la otra en la nuca. Mientras hacía eso, él procuraba reconocerme, también por el tacto, palpándome las manos, el brazo, la cabeza, el rostro. El ambiente estaba tenso de emoción y de deseo de servirlo, y creo que, por eso, se realizó, una vez más, el suave milagro del amor. Él comenzó a percibir los objetos, por la visión, y volvió a verificar todo en la sala, como si estuviese colocando juntas, por primera vez, en mucho tiempo, siglos, tal vez, las sensaciones del tacto y de la visión. Miro los muebles, la sala, sus propias manos. Examino a los componentes del grupo, uno por uno. Está sereno ahora. Parece que rayos de luz intensa lo alcanzan en los ojos, porque él se contrae y protege la vista con los brazos. Como continúo insistiendo en que él puede hablar, consigue decir una palabra, agua. Y vuelve a repetirla, en cuanto agarró el jarro, que conservamos sobre otro mueble, y le servimos varios vasos, que él bebe con ansiedad, desesperadamente. Por fin, percibo que está orando un Padre Nuestro, en el cual yo le acompaño, emocionado hasta el fondo de mi ser. Al terminar la oración, me abraza, en silencio, sin una palabra, oprimido por la emoción, y se desprende, dejando al medium desorientado, por algunos momentos, en cuanto a su posición por la sala. Todo el trabajo duró 1 hora. ¿Cómo puede una criatura humana ser reducida a una condición como esa? Es evidente que aún no disponemos de conocimientos suficientes para entender el fenómeno en todas sus implicaciones y pormenores, mas la doctrina espírita nos ofrece algunos datos que nos permiten entrever la estructura básica del proceso. La génesis de ese proceso es, obviamente, la culpa. Solamente nos exponemos al rescate, por el dolor, o por el amor, en la medida en que erramos.
La extensión del rescate y su profundidad guardan precisa relación con la gravedad de la falta cometida, pues la ley no cobra, sino lo necesario, para el reajuste y el reequilibrio de las fuerzas universales no respetadas por nuestro libre albedrío. Somos libres para errar y somos forzados a rescatar. No hay como huir a ese esquema, del cual no nos libra ni la tregua con que somos beneficiados al renacer. Es exactamente para que tengamos la iniciativa de la corrección espontánea, que la ley nos proporciona el beneficioso olvido, y nos concede la oportunidad de recomenzar en cada vida, como si naciésemos puros, sin faltas, y sin pasado. No podemos, entre tanto, olvidar que el pasado está en nosotros, en los registros indelebles del perispíritu, determinando todas nuestras condiciones, las buenas, y las otras. Por consiguiente, la falta crea en nosotros el molde necesario al reajuste. De eso se valen, con extrema habilidad y competencia, nuestros adversarios espirituales, aquellos a quien infligimos dolores y penas atroces en un pasado reciente o remoto. Muchos son los que actúan personalmente contra nosotros. Otros, no obstante, se valen de organizaciones poderosas, donde la división del trabajo detestable quedó como que racionalizado, tantas son las especializaciones lamentables. Se realiza, entonces, un intercambio de favores, a través de contratos, acuerdos, pactos y convenios de toda suerte, en que la víctima del pasado olvidada de que fue víctima precisamente porque también erró se asocia a alguien que pueda ejercer por ella actos de venganza. Ahí entra en escena el frío equipo de las tinieblas. Si el caso conlleva, digamos, la solución de la deformación periespiritual, es encaminado a competentes manipuladores de la hipnosis y del magnetismo, que inmediatamente se aproximarán a sus víctimas, contra las cuales nada tienen, a veces, personalmente, iniciando el trabajo en el campo fértil del endeudamiento de cada uno. ¿Quién no debe a la ley de Dios? Claro que el hipnotizador, o el magnetizador, no puede modelar, a su voluntad, el perispíritu de su víctima, mas él sabe cómo poner en movimiento fuerzas naturales, y los dispositivos mentales, de forma que el espíritu, manipulado con pericia, acaba por aceptar las sugestiones, y promover, en su cuerpo periespiritual, las deformaciones y condicionamientos inducidos por el operador de las tinieblas, que funciona como agente de la venganza, por cuenta propia o ajena. En esas condiciones, la víctima acaba por asumir formas grotescas, pierde el uso de la palabra, asume las actitudes y las reacciones típicas de los animales, y es segregado, por tiempo imprevisible, de la toda convivencia con criaturas humanas normales y equilibradas. En antros delante de los cuales el infierno es una tosca y apagada imagen, imperan el terror, la alienación más dolorosa, la angustia más terrible, las condiciones más abyectas. En esas cavernas de dolor superlativo, criaturas que, a veces, ocuparon en la tierra elevadas posiciones, rescatan crímenes tenebrosos, que entre los hombres permanecieron impugnes. El trabajo de rescate de esos pobres hermanos, que llegan hasta perder la conciencia de su propia identidad, es tan difícil cuanto doloroso, y jamás podrá ser hecho sin la más amplia cobertura espiritual. Más allá del dolor que experimentamos al presenciar tan espantosa aflicción, estamos seguros de que la audacia de socorrer a tales hermanos desata sobre los grupos que la manifiestan toda la cólera de las organizaciones que los subyugan. Además, ese es un recurso de que se valen los trabajadores del bien, para desalojar de sus reductos a los verdaderos responsables por esas atrocidades innominables. Furiosos por la temeridad de los sembradores del Cristo, ellos se vuelven contra el grupo mediúmnico, que precisa estar preparado, resguardado en la oración, y en inmaculada pureza de intenciones. Es esa, a veces, la única manera de traerlos al esclarecimiento y a la tentativa de entendimiento. Con todo, el grupo, atento y preparado para recibirlos, porque ellos vendrán realmente fuera de sí, trastornados de odio, ante el atrevimiento de aquellos que osan provocarlos. Ellos precisan lavar su honra,
recuperar el prestigio delante de sus comandados e imponer castigo ejemplar al grupo que tuvo la insensata osadía de exasperarlos. Los casos más graves de deformaciones periespirituales, como la zoantropía, en general, y la licantropía, en particular, son relativamente raros, consideradas las incontables multitudes de seres aprisionados en las tinieblas por sus aflicciones íntimas. Ellos constituyen importantes figuras, en el tenebroso ajedrez de las tinieblas, y son guardados a 7 llaves, y defendidos con uñas y dientes, como tuvimos oportunidad de verificar personalmente, en una excursión a esas cavernas del dolor. Llegado, con todo, el momento del rescate, no hay defensa que consiga resistir a la voluntad soberana de Dios, y los trabajadores humildes de la siembra del Cristo consiguen traerlos, en los brazos amorosos, para la expectativa de la liberación. La promisoria mayor está pagada, y es preciso comenzar la reconstrucción interior, piedra por piedra, con los escombros de un pasado calamitoso. Generalmente, como vimos, son espíritus de considerables recursos y posibilidades, que se extraviaron muy gravemente. Ellos tienen condiciones de retomar el camino evolutivo, no obstante aún con muchos errores a rescatar. Reciben a cambio la conciencia de su propia identidad, y recomienzan el aprendizaje. Son usualmente recogidos en instituciones especializadas, donde va a realizarse la tarea del descondicionamiento. Es nuevamente la hora de innumerables especialistas médicos del alma, cirugías del perispíritu, profundos conocedores de la biología trascendental, y de las complejidades de la mente. Comparecen proyectores, esclarecedores, mediums, magnetizadores, para reconstruir, con amor, lo que fue destruido con odio, por los proyectores, esclarecedores, mediums y magnetizadores de las tinieblas. Las fuerzas son las mismas, los mecanismos son idénticos, los recursos son semejantes, solamente la dirección es la que cambia, invirtiéndose las señales de la operación, pues casi siempre los dedicados operadores que nos ayudan a reconstruir el espíritu, arrasado por el dolor del rescate, son aquellos mismos que, en épocas remotas, se utilizaron de sus conocimientos para oprimir, para imponer angustias y aflicciones, en nombre de incontroladas ambiciones personales. El conocimiento quedó, porque los archivos del alma son permanentes, mas cambió la motivación, y lo que antes sería, ahora quiere curar. Si antes conseguía realizar tanta cosa espantosa, trabajando al pavor de las leyes divinas, sin la sustentación de los poderes de la luz, que no conseguirá ahora, al volverse para el lado bueno de la vida, donde cuenta con el apoyo de sus hermanos mayores,